Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a dar comienzo a la escuela bíblica basada en la revista El Discípulo. Te saluda la reverenda Vilmar Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en San José de Manatí. Y damos gracias al Señor porque te has conectado y vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a estar estudiando la unidad 4, renovación y restauración. Te invito a que busques tu Biblia, tengas contigo alguna libreta para hacer anotaciones, y también en esta noche vamos a tener la Cena del Señor, ya que el domingo tendremos nuestro culto drive-in a las 5 de la tarde en nuestra iglesia. Así que te invitamos también a que prepares los elementos para la cena, si tienes algún juguito o alguna galletita o un pancito, como símbolo, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo molido en la cruz del Calvario, como símbolo de la sangre vertida para sanidad y para salvación. Así que te invito primero a tener una palabra de oración en esta noche. Señor, te damos gracias por la oportunidad hermosa que tú nos das de compartir tu palabra, de estudiar tu palabra, de meditar en ella. Y que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y en el día de hoy, Señor, las circunstancias que estamos viviendo, que esta palabra sea de aliciente y de esperanza para nuestra vida y para la vida de nuestra familia y también para la vida de nuestro pueblo. Señor, yo me pongo en tus manos y te pido que, Padre Santo, tú sigas obrando en cada vida y en cada corazón de los que aquí, Señor, se sintonizan para que reciban tu bendición, para que reciban tu abrazo, y que esta sea una noche, Señor, de mucha bendición para toda persona, Señor, que se conecta para juntos, Señor, estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y la base bíblica para esta lección se encuentra en Isaías 40, del 25 al 31. Esta es una porción bíblica muy conocida y la vamos a estar leyendo en la versión popular. Pero antes de leer el texto bíblico nuestro, ¿verdad? El título de nuestra lección es Renovación y Restauración. Y hay varios, ¿verdad? Varios versículos de la Biblia que nos ayudan a entender lo que es la renovación. En Cristo Jesús nosotros hemos encontrado salvación y vida eterna. Y en Cristo Jesús somos renovados en nuestros pensamientos, en nuestros propósitos de vida. Y Cristo nos dio la salvación de manera gratuita. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Y por su muerte y su sacrificio en la cruz nos perdona, nos limpia y nos permite llevar una vida llena de paz y vivir reconciliados con Dios y reconciliados con nuestros hermanos. Y Efesios 4:23 dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. El Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos en Romanos que dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que renovación, ¿verdad?, se da desde el mismo corazón de Dios, que viene a la vida del ser humano cuando le abrimos un espacio, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Y desde ese momento comenzamos a renovarnos y a restaurarnos. Y así vivimos unas vidas en plenitud y unas vidas agradables delante del Señor. Y ¿verdad?, esto es importante porque a veces escuchamos estos términos y todo tiene que ver como cristianos con Cristo Jesús. Y en esta noche leemos el texto bíblico, Isaías 40, del 25 al 31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios Santo pregunta, ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Aquí le está hablando el profeta a su pueblo, pero de parte de Dios. Levanten los ojos al cielo y miren, ¿quién creó todo eso? El que los distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios
no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Bendito el nombre del Señor. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y también vamos a ver, ¿verdad? En el vocabulario, la palabra águila. Y águila es un ave que le saca provecho a la tempestad. En lugar de huir de ella y de sus fuertes vientos, la espera serena y tranquilamente. Una de sus cualidades es que durante la tempestad abre sus alas y no las agita, dejando que los fuertes vientos la eleven. No tiene que agitar sus alas y la tormenta le eleva a alturas que nunca había alcanzado en tiempos de bonanza. El águila es el ave en su especie que dura más años. Llega a vivir hasta 70 años. Para llegar a esa edad, a los 40 años tiene que tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años el águila tiene sus uñas largas y flexibles. No consigue agarrar las presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva. Las alas en su pecho están envejecidas y pesadas porque sus plumas se han puesto gruesas y a esta ave, al águila, se le hace muy difícil volar. El águila solo tiene dos alternativas ante esta situación cerca de los 40 años: morir o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Durante este proceso, el águila vuela a lo alto de una montaña y se recoge en un acantilado, en un nido donde no necesite volar. En ese lugar, el águila golpea su pico contra una pared y se lo arranca. Espera que le nazca un nuevo pico y con él se arranca las uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, se arranca las viejas plumas. 5 meses después, sale en un hermoso vuelo de renovación para vivir hasta 30 años más. Viendo el trasfondo histórico de esta porción bíblica, el profeta escribe al final del siglo VI a.C., que es al final del exilio. Para el pueblo de Israel hay un plan de salvación. Se aproxima la liberación porque la culpa ya está pagada. Y esto lo dice el capítulo 40, versículo 2. Hablad con cariño a Jerusalén y anunciadle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Nos situamos en las comunidades cautivas en Babilonia por la situación del exilio. Y el exilio, lo que quiere decir, es una persona que se ve en la necesidad o en la obligación de abandonar su país de origen para irse a un país extranjero por diferentes circunstancias. En este caso, el pueblo de Israel es invadido por el imperio babilónico y ellos lo que hacen, y lo vamos a ver más adelante, es que se llevaban los maestros, los líderes, todas las personas que dirigían al pueblo en diferentes maneras, y todos estos líderes se los llevaban cautivos para Babilonia. Esto era lo que era el exilio. Y estas personas, ¿verdad?, se quedaron muchos años allí, mientras el pueblo quedó en Jerusalén, en Judá, ¿verdad?, dependiendo la época en que lo veamos, se quedaron sin líderes, con un pueblo destruido, con unos impuestos, ¿verdad?, muy onerosos. Y, ¿verdad?, todos estos líderes desde el exilio veían con mucha tristeza lo que pasaba en su país. Por medio del profeta se deja ver el proyecto de liberación, que es la recuperación de todo el pueblo de Israel. El profeta escribe su mensaje a los cautivos de Babilonia. Se dirige a un pueblo destrozado en su integridad política y social. No es una nación en su propia tierra con sus instituciones vigentes. El pueblo está en el centro de un imperio
con infinitos recursos, pero que es capaz de paralizar todo intento de liberación. Las prácticas militares y políticas de los conquistadores babilonios, como ya les mencioné, llevaban a cautivo a los líderes del pueblo, desde Israel hasta Babilonia, y de esa manera dominaban más fácilmente a los que quedaban, tanto en Jerusalén como en Judá. Los que quedaron en Judá fueron testigos del empobrecimiento del país y de los grandes tributos que tuvieron que pagar al imperio, en este caso a Babilonia. Al comienzo de esta lectura bíblica, en los versículos 25 y 26, vemos al Dios de Israel que es incomparable. Vemos al Dios de Israel como que Él es el Dios santo. Vemos la alianza de Dios donde el pueblo de Israel le pertenece y esa alianza es un compromiso. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. El Dios de Israel no tiene comparación. Él es el Dios creador y Él es el Dios que interviene en medio de la historia humana. En el libro de los Salmos está escrito: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y también, pues Él habló y así fue. Él lo mandó y se hizo. Y lo vemos en el libro de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas. Creó el firmamento, las estrellas, todo lo que hay en la creación. Y fue con su palabra. Dios hablaba y las cosas fueron hechas. El Dios soberano lo creó todo y lo creó por medio de la palabra. Aquí se encuentra el sentido mismo de la creación y el sentido mismo de nuestra vida. Dios quiere darse a nosotros y para eso nos ha creado. Para darse a nosotros como un regalo de amor, un regalo de gracia, un regalo donde todos somos acogidos, todos somos transformados, todos somos guiados por la mano de nuestro Señor. Dios es amor. Él te ha amado y nos ha amado, trayéndote a la asistencia y sigue amándote en todo momento. Bendito el nombre del Señor. Dios se ha dado por completo y nos invita a darnos por las demás personas. En este tiempo difícil, vemos la mano de Dios que continúa estando con su pueblo y con cada uno de nosotros. Pero también esa dádiva de amor de nuestro Padre, de nuestro Dios, nos invita a hacer la diferencia y a obrar en justicia y en ayudar a toda aquella persona necesitada. Y vamos a ver que el teólogo anglicano William Vanstone narra un acontecimiento que puede enriquecer y profundizar nuestra idea de la creación. Antes de la Segunda Guerra Mundial, un joven había sufrido en Inglaterra una grave lesión cerebral como consecuencia de un accidente. Solo podría salvarle una operación quirúrgica que nunca se había hecho antes. Un cirujano estuvo dispuesto a intentarlo, con la esperanza de salvar la vida de aquel joven. La operación fue extremadamente difícil y peligrosa, pues un pequeño error habría tenido consecuencias fatales. La operación era algo completamente nuevo desde el punto de vista médico. La intervención quirúrgica, que duró 7 horas, exigió la máxima concentración de parte del cirujano. Y gloria a Dios que fue todo un éxito. Al terminar, el cirujano estaba completamente extenuado. La enfermera, como si él fuera un hombre ciego, tuvo que ayudarle a tomarlo de la mano para que saliera del quirófano. Realmente lo había dado todo para salvar la vida de un paciente. También esta es una imagen de la creación de Dios. Dios lo hace todo nuevo. Él es como ese cirujano que quita, que opera y que hace todas esas partes del ser humano funcionar completamente bien. Él es el Dios que nos creó, el Dios que nos ama y el Dios que nos sostiene en todo tiempo. Según Isaías, Dios dice a Israel: dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Qué hermoso saber que el Señor nos tiene en alta estima por su gran amor por cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento, Romanos 8:32 nos dice: el que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Bendito el nombre del Señor.
En los versículos 27 al 31 vemos que Dios es capaz de liberar a su pueblo Israel. El profeta no se dirige a Judá, sino a Jacob, a Israel, pues supone que los cautivos de Babilonia se reconocen por su antepasado Jacob, llamado Israel en Génesis 32, 28. Y recordamos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a quien Dios le había dado una gran promesa de una gran descendencia. Y en Génesis 32, 28 vemos a Jacob luchando con el ángel para conseguir la bendición de Dios. Y este ángel es prototipo de Dios mismo. Y cuando él tiene esa lucha y luego, ¿verdad?, obtiene esa bendición que tanto él le pide a Dios, antes de este relato, él estaba pidiéndole a Dios que lo ayudara porque tenía miedo de su hermano Esaú. Y vemos cómo Dios lo cubrió, lo cuidó y le dio su bendición. Y en este momento de esa lucha con el ángel, prototipo de Dios mismo, entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob, como ya dije, es uno de los patriarcas del pueblo de Israel y está directamente ligado a las promesas de Dios para su pueblo. El versículo 27, Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? Por eso le habla como pueblo de Jacob. ¿Por qué dices el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. En momentos de lucha, de prueba, muchas veces como cristianos nos hacemos preguntas. Pensamos que Dios se ha alejado, no sentimos a Dios, pero Dios siempre está obrando. Dios siempre cuida de nuestra vida y de la vida de nuestro pueblo. Así que podemos aquí imaginar cuál era la angustia del pueblo oprimido en el exilio cuando pensaban que Dios estaba ajeno a la situación que ellos estaban pasando. Aún con estos reclamos que le hace el pueblo a Dios, ellos recuerdan sus promesas. La queja de este pueblo precisamente intenta provocar que Dios intervenga a su favor nuevamente, porque aún hay esperanza en medio de la situación de dolor y sufrimiento que este pueblo estaba padeciendo en medio del exilio, en medio de la cautividad. La protesta y el lamento ante Dios nace de la fe y no es soberbia. Aquí el pueblo está hablando con Dios, hay una queja, hay un lamento, y verdaderamente lo que ellos querían provocar es que Dios los liberara y los escuchara. El exilio ha sido largo y en muchos se ha desdibujado la imagen del Dios Salvador de Israel. En medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanto tiempo, este pueblo oprimido, olvidaron en cierta medida que el Dios que los había librado de la esclavitud de Egipto, que el Dios que los había guiado, que el Dios de la alianza continuaba estando con ellos. Dios siempre es el Dios de todos los tiempos. Él es el único que actúa e interviene en la historia de la humanidad. Es un Dios cercano, es un Dios que se compadece, es un Dios que escucha siempre nuestro clamor. Y esta hermosa palabra dice que el Señor no se fatiga ni se cansa y dirige la historia con sabiduría. Esta palabra invita a un pueblo afligido, cuya mirada está fuertemente ligada a sus opresores, a que levanten los ojos para que puedan ver a Dios. ¿Cuántas veces en medio de las situaciones difíciles, en medio del quebranto, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, muchas veces miramos lo que nos está ocurriendo, ponemos los ojos en la prueba, en la situación difícil y se nos olvida elevar nuestra mirada a Dios, que siempre cuando elevamos esa mirada nos encontramos cara a cara con el Dios que nos ama, con el Dios que está con nosotros, con el Dios que se compadece de nuestra necesidad. Y vamos a ver una anécdota. Se cuenta que un caminante se ve perdido en el desierto. Ya sintiéndose consumido por el sol, ve a lo lejos un oasis. Piensa, un espejismo. Trata de engañarme. Se aproxima al oasis y este no desaparece. Entonces observa con gran nitidez los dátiles, la hierba y hasta una fuente. Va, dice de nuevo, no es más que una ilusión, producto de mi mente llena de calor. Estoy desesperado y es muy fácil ver fantasmas.
No puede ser real. Puedo oír el murmullo del agua, pero seguramente es una alucinación en mis oídos. Oh, qué cruel es la naturaleza. Al cabo de un rato, 2 beduinos lo encuentran muerto. ¿Cómo es posible? Se dicen estos beduinos entre sí. ¿Cómo es posible? Tenía todo lo que necesitaba para subsistir, los dátiles para alimentarse, el agua de manantial para nutrir su sed. ¿Cómo es posible que este hombre haya muerto? Era un hombre moderno. Ha muerto lleno de miedo. Y esto es opuesto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que miremos lo que tenemos de frente, las herramientas que Él nos da, que sintamos esa presencia que nos acompañe, que siempre podamos elevar los ojos al cielo, alzar nuestra mirada y remontarnos a las alturas espirituales como hace el águila. Levanten los ojos al cielo y miren, dice esta porción, el Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Qué hermosa palabra nos da el Señor en esta noche. Un estudio hecho sobre la águila reveló que éstas le sacan provecho a la tempestad. Ellas enfrentan la tormenta y no huyen de ella. Al enfrentar la tormenta, le abre sus alas y no las agita, dejando que los fuertes vientos la eleven a alturas que nunca antes habían alcanzado. Desde esa gran altura les facilita al águila ampliar su visión y tener un mayor conocimiento. Esa es la bendición que gana y obtiene quien supera una crisis y luego puede compartir su testimonio por quienes comienzan a ser amenazados por alguna tempestad de la vida. El águila, al no tener que usar sus alas para elevarse en la tormenta, alcanza esa gran altura en descanso. Quien espera en Dios en medio de la tormenta, corre sin cansarse y camina sin fatigarse. Cuando Isaías usó esta comparación con el águila como símbolo de superación en medio del cautiverio, porque conocía este profeta todas las características que tenía esta ave, el águila. Cuando levantamos los ojos al cielo y miramos a Dios y confiamos en Él, al elevarnos sobre las tormentas que a veces azotan, una vez superadas, logramos tener paz y descanso. Y tenemos paz y descanso como parte de las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Y en medio de la lucha, cuando verdaderamente fijamos nuestra mirada en el Señor, no pese a que sentimos muchas veces la turbulencia y las situaciones difíciles, las sufrimos, pero cuando seguimos de la mano de Dios llega un momento que el Señor nos da descanso, que el Señor nos trae paz, que el Señor nos ayuda a superar esa crisis que veíamos como que no íbamos a poderlo hacer, pero con su ayuda, el Señor siempre nos ayuda a elevarnos a las alturas espirituales en medio de las tormentas de la vida. El águila en la tormenta y en la tempestad, al lograr alcanzar la altura que otras aves no logran tener, tiene un tiempo de paz. Dice que cuando las águilas no están en tiempo de tormenta, como no logran alcanzar esas grandes alturas, hay otras aves que siempre las están importunando, acechando. Pero cuando viene la tormenta, es precisamente el águila el que se puede elevar a esas alturas espirituales, esas alturas celestiales. Y esas otras aves, en medio de la tormenta, lo que hacen es huir de ella. Y entonces esas águilas alcanzan momentos de altura, momentos de tranquilidad, momentos de descanso y momentos de paz. Y así pasa en nuestra vida. Cuando en medio de las situaciones difíciles nosotros
hacemos la decisión de agarrarnos más del Señor, de buscar de Él, de orar, de leer la palabra, de alabar su nombre con cánticos espirituales, hay momentos en que el Señor nos eleva en medio de la prueba, en medio de la tormenta y alcanzamos esas alturas espirituales donde sentimos esa paz, donde sentimos esa presencia, donde sentimos ese gozo y cosas inexplicables ocurren en medio de las situaciones difíciles cuando nuestros ojos se tornan al cielo buscando refugio y buscando la presencia del Señor. Bendito sea su nombre. El águila sin cansarse desarrolla más velocidad en la tormenta que en tiempos de bonanza. Con esta comparación del águila, se le está indicando al pueblo que vean en el cautiverio una experiencia de renovación y de restauración y no lo vean como una carga o un castigo. La tempestad acelera el cambio que el pueblo necesita. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos dado testimonio en el mismo avivamiento del 33 que aquí en este pueblo había gran necesidades económicas, había muchas situaciones que el pueblo estaba pasando y en medio del avivamiento, donde hay esa búsqueda de la iglesia y de las personas, de buscar del Señor, de vivir de rodillas, aún en las casas la gente, sin estar ni siquiera reunidos en la iglesia, recibían ese bautismo del Espíritu Santo, recibían esa bendición, esa presencia, porque todo el pueblo estaba en búsqueda. Y en este tiempo difícil, eso es lo que el Señor nos está llamando, a remontarnos a esas alturas espirituales, a buscar del Señor, a estar todos unidos orando, no solamente por nuestras necesidades individuales, por las necesidades de nuestros hermanos, por las necesidades de nuestra iglesia y por la necesidad de todo nuestro pueblo. A los cautivos esta tempestad les dará un descanso más prolongado, pues alcanzarán las alturas sin batir sus alas. Y ya terminando, vamos a ver la aplicación. Nuestro Dios es capaz de salvar. Él da fuerza al cansado y le da fuerza a los mismos jóvenes, que se supone que son fuertes, pero los jóvenes no están exentos de sufrir necesidades, de pasar por pruebas, de sentirse tristes, de que sus fuerzas decaigan. Nuestros jóvenes también necesitan alzar su mirada y llenarse de la presencia del Señor. Pero en medio de las tormentas de la vida, tanto los jóvenes como los adultos y los viejos, nos fatigamos, nos cansamos, flaqueamos y caemos. Todas las personas deben esperar en el Señor. Debemos esperar con confianza, porque Dios es el que salva, y no solamente el que salva, el que desea salvar, anhela salvarnos. Israel es el pueblo que es oprimido en el exilio. Dios actúa confrontando los poderes del imperio de Babilonia. El pueblo de Israel será liberado de la humillación, de la esclavitud, de la cárcel, de la pérdida de la tierra y de la identidad cultural, del cansancio y de la desesperanza. Hoy, igual que en aquel tiempo, nuestro pueblo necesita sentir esa liberación de la esclavitud, de la cárcel. Necesitamos tener clara nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Y ya terminamos con la oración. Quédate con nosotros que luego de la oración vamos a participar de la mesa del Señor. Así que sí, ¿verdad? Puedes ir buscando los elementos si todavía no lo has hecho. Lo que tengas en la cocina, lo que tengas cerca, búscalo porque vamos todos a participar de la mesa del Señor. Y terminamos con la oración del estudio bíblico que dice: Padre nuestro, he notado cómo tú, hasta mencionándonos las aves del cielo y los lirios del campo, nos estimulas en el consuelo. Mantén siempre encendida en cada uno de nosotros la llama de la fe, para que en medio de las tempestades de la vida nos elevemos sobre ellas. Gracias te damos, Señor, porque en este tiempo tú nos das tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y en estos momentos vamos a tener la cena del Señor, luego la oración final y los anuncios. Bendito sea el nombre del Señor. Y nuestro hermano Juan Aníbal
ora por el pan y la copa y ora por todas las personas enfermas de COVID-19, para que donde quiera que estén, allá en los hospitales, en los hogares, el Señor ponga su mano poderosa de salud sobre cada uno de ellos. Oramos en esta hora por los enfermos y luego damos gracias por el pan y por la copa. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que nos edifica y que nos alienta. Gracias, Señor, porque en el momento difícil podemos usar el ejemplo del águila y descansar delante de tu presencia y volar alto, viendo una perspectiva diferente, la perspectiva que nos muestra que tú nos guardas, que tú nos cuidas y que podemos, Señor, de esa forma correr y caminar sin cansarnos y sin fatigarnos. Aleluya, gracias, Porque Señor. eres tú el que nos da nuevas fuerzas. Gracias, mi Dios. Oh, gracias, Señor, por un amor tan grande. Y Señor, en este momento venimos delante de tu presencia, Señor, recordando los pacientes que están sufriendo la crisis de la pandemia por el COVID-19. Señor, te rogamos que tengas misericordia de todos los hermanos puertorriqueños y en el mundo entero también, Señor, que sufren este dolor y que lo sufren solos, Señor. Aleluya. Oh, poderoso eres tú, Señor, para enjugar la lágrima, para dar paz al que está en desesperanza. Sí, Padre Santo. Y para dar alegría, Señor, y también seguramente para dar sanidad al que la necesita. Pon tu mano, Señor. Protege, Señor, a los familiares de los pacientes, Señor. Y protege también a todo personal aliado a la salud que cuida con denuedo por estos pacientes. Ayúdale, Señor. También renueva las fuerzas a los cuidadores, Señor. Porque es momento difícil y momento en donde seguramente necesitamos tu intervención. Gracias, Señor, porque tu palabra así nos lo promete, que tú estarás con nosotros y renovarás nuestras fuerzas. Y podremos, Señor, salir de esta leve tribulación momentánea. Y, Señor, contarlo con alegría, sabiendo que tú darás crecimiento a nuestras almas. Gracias, Señor, por el pan y por la copa, que, Señor, representan tu cuerpo molido en la cruz del Calvario y tu sangre preciosa derramada por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque allí en la cruz tu Hijo Jesús llevó todas las cargas de la humanidad y cargó con todos los pecados nuestros. Gracias por ese amor que no podemos entender y no podemos describir. Gracias, Señor, porque eres perfecto. Y nosotros descansamos y esperamos en ti. Oh, gracias por un amor tan grande. Gracias por un amor tan grande y por una palabra que nos jamaquea, que nos llena y nos da esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te adoramos. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Y ya teniendo los elementos en la mano, el pan, símbolo de ese cuerpo molido, que ya nuestro hermano Juan Aníbal dio gracias por él, la copa, símbolo de esa sangre vertida para nuestra salvación y para nuestra salud. Y en esta noche también queremos recordar a nuestra hermana Nilda Torres, que estuvo hospitalizada y que pide la oración
y también sabemos que ella en el último tiempo primero perdió a su mamá hace unos años, luego perdió a su abuelito y, ¿verdad? Y hace poco perdió también a su abuelita. Así que la tenemos en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y vamos a orar y darle gracias al Señor después de participar de los elementos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos del pan. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por tu amor, Señor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y de nuestro Salvador participamos de la copa. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor. Cuán grande y maravilloso tú eres, Señor. Te honramos. Maravilloso eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Señor, te damos muchas gracias por este momento de mesa y te pedimos grandemente por Nilda Torres, que tú la cubras, que tú la bendigas, que tú la guardes, que tú pongas tu mano poderosa de salud sobre ella, que la sigas consolando, que la sigas fortaleciendo, que le des tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Te glorificamos y te alabamos. Te pedimos también por Arlene Ramos, que pongas tu mano y la consueles y la fortalezcas y la guíes y la guardes. Y asimismo, Señor, a cada persona de nuestra iglesia y los amigos que también nos están viendo, si hay alguien enfermo, sigue poniendo tu mano poderosa de salud. Sí, Señor. Sigue fortaleciendo, sigue guiando, sigue guardando, sigue salvando, Señor, porque tú siempre quieres salvarnos, restaurarnos, renovarnos. Gracias, mi Dios, por ese gran amor, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ese amor tan grande que está disponible para toda persona que abre su corazón a ti, Señor. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, por eso te bendecimos. Y no nos cansamos de darte gracias, porque tú eres bueno, porque tú siempre estás con nosotros. Te suplicamos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y rápidamente queremos recordarte las próximas actividades. Nuestros jóvenes tienen mañana a las 7 de la noche por Google Meet la Confraternidad de Jóvenes, una nueva temporada. Así que todos los jóvenes tomen nota, que no falte ninguno, y conéctense por Google Meet mañana a las 7 de la noche. El próximo domingo, 27 de septiembre, a las 4:30, ya todos los carros van a estar acomodaditos, porque tenemos nuestro culto estilo drive-in. Y acuérdense que no es por la mañana, es por la tarde, porque ¿verdad? Los hermanos pidieron para que esté más fresquito. Así que a las 4:30 ya todos los autos deben estar acomodados. Y a las mismas 5 de la tarde comenzamos con el culto drive-in de adoración y predicación. Dirige nuestra hermana Ileana Lugo, la adoración está a cargo del grupo de adoración y predica esta servidora. Que el Señor te continúe bendiciendo.